Pero vamos a seguir con lo básico para que el video no se haga tan largo, que ya van unos minutos cómodos. Vamos a ver lo que es el update. El update, para actualizar de forma básica, update. eh, Vamos a actualizar la tabla estudiante. Estudiante. ¿Qué es lo que yo voy a actualizar? El nombre del estudiante, y es igual, le voy a poner comilla simple, voy a cambiarlo a Mario. Pero si ejecuto eso, se me van a cambiar todos a Mario. Yo no quiero que sea así. Yo quiero cambiar solamente uno. Entonces vengo aquí y digo where, ¿dónde? Eso es como decir dónde. Yo puedo utilizar el ID o puedo utilizar el nombre que quiero cambiar. Porque veo aquí en la tabla que tengo que no se llama, no hay ninguno que se llame igual, pero si hay por casualidad algunos que se llaman igual y yo lo hago sin estar consciente de eso, se me van a actualizar los dos al mismo tiempo. Para evitar eso, voy a utilizar el ID. Entonces digo donde ID sea igual, como ID es un entero, donde ID sea igual a 3. Entonces voy a actualizar acá. Vamos a seleccionar estos dos para actualizar automáticamente y mostrar. Y mira ahí donde Mario, ahora aparece Mario con un 3. O sea, yo lo que hice fue simplemente eso, decirle que me actualice, donde aquí yo digo, mira, actualiza la tabla estudiante. Aplícale Mario que sea igual a esto, donde el ID sea igual a 3. Entonces va a buscar el ID sea igual a 3, me lo va a cambiar a Mario. Eso es un update simple. Eh, para adelante te voy a enseñar cositas más avanzadas con los updates y todo eso. Por eso te recomiendo que sigas esta serie de videos.